Walik, ukampisa sapa sawatun hamawa sarantatas que maimaya wakicha winacampi con amate wakistataku kamarjama ukampisa churoja wakistatawa temario liderazgo y identidad kamsan mun pacha liderazgo y identidad ukata kiwa awiltata hilata wayar walikit Yawar. Yawar. yawar Yawar. yawar Copana Mamani Upasti, escritor y analista de la realidad indígena y director de periódico digital Tirófigo. Ilata Yawar Walik, por tanta Kawakichawi, Wainanakan, Artasiano Kawakichawi, Sapasabado, Mamá Sarantaski, Wali Hayaitsma, Ilata Wayat, Arunt Asiani, Titite Casario Sangrabil, Istikuan. Wala kiu hilata Roberto, camaraki Cuyaquita, Magacha Rutao y Humanacarus Purtanipsma, Kaisa Achakachi Marcatua Putaniwaitan, Kuna la Icoteja Radio San Gabriel, 20 provincias, Patunca, provincia Pacharu Purinti, ahí como Kipunja, Take Huayna, Masina Casampeu, Checansa, Huaquisi, Arusquitaña, Amuiquitaña, Janiwa, Jiwasaja, Ñajiliriru Purjanani, Aikoaki, Kunslupi Kipañasakit, Hanukaste Aymaran, Jasistanwa, Kunasa Yuraña, Huaynactan, Ukao, Asesino Guajilata Roberto, muy agradecido con todos ustedes, bueno, pues dispuesto a cualquier cuestión que nos puedan plantear el día de hoy. Walik, Ucampisa, Chorojo Jawilta Tarakiwa, licenciado Gustavo Arias de la Tose, especialista en organización, equidad de géneros y inclusión de jóvenes. Upasti, Kaisa, institución, Ministerio de la Desarrollo Rural y Tierra, Ruxatoketarakiwa. Licenciado, nos saludaremos con los oyentes de Radio San Gabriel. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Roberto. Un placer estar en el programa, un placer estar en Radio San Gabriel, que siempre ha sido la voz de las 20 provincias del Departamento de La Paz, de nuestros 87 municipios, y felices de poder charlar de un tema que a todos nos apasiona: juventud, liderazgo, identidad, oportunidad. No dejemos de lado ese tema, me gustaría también charlarlo con ustedes. Y pues gracias por la invitación y felices de compartir con ustedes este 22 de septiembre, un día después justamente del Día de la Juventud. Walik, Humanacawistapta, Huanacampiwa Chaja Aka, Temario, Aruskip Tawañani, Huanacampiwa, Parlakip Tawañani, Amuikip Tawañani, Consasina Cayantañani, Cuyaquita Rossi. A ver, hermano Guayar, Kunhamas Kisa, cuestión de liderazgo, Kaisa municipio de Achacachi, Kunhamas Kis provincia o más suyos. Guaynanaka Jutaskiti, Artasikiti, Kunhamanacasa, Amuyunacaja, Nairar Sarantaski, Gilata Guayar. Bien, así es, hermano Roberto. Ciertamente el día de hoy, cuando se habla de la juventud, es un tema que no lo debemos dejar a un lado, sino es un tema de mucho interés, puesto que los grandes cambios en las sociedades siempre se ha venido desde la juventud, ¿no? Si bien recordamos en la historia indígena, Tupac Katari tenía 28 años y era un joven, ¿no? Y así podemos recordar de muchos otros líderes, como Laureano Machaca, o en las revoluciones, por ejemplo, a nivel mundial. Fidel Castro lo ha hecho la revolución cubana en su juventud, o el propio Che Guevara se ha aventurado en la lucha guerrillera en sus tiempos de juventud. Entonces la juventud es una etapa principal, ¿no?, en los cambios de la sociedad, ¿no? Es en ese sentido que hasta el año 2000, para nosotros en Achacachi, en Omasuyos, ha sido un momento de mucha proliferación de la juventud, ¿no?, puesto que nosotros en Omasuyos habíamos forjado un líder histórico, ¿no?, como era Felipe Quispehuanca el Maicu, ¿no?, con quien todos los jóvenes nos sentíamos reconocidos, ¿no? Cada quien se identificaba con esa personalidad y de lo que podía ser capaz una aymara. Cuando Felipe Quispe desafía a los gobiernos de turno, ¿no?, gobiernos que siempre habían presumido su blanquitud, bueno, pues a ellos se los discute de igual a igual, ¿no?, de presidente a presidente. Es en ese sentido que surge una generación de jóvenes, ¿no?, que van a incursionar en la vida política, sindical, ¿no?, hasta el año 2005, diríamos. Ya después del 2005 entramos, cuando llega el presidente Evo Morales al gobierno, diríamos que existe ahí una crisis de liderazgos jóvenes, puesto que estos liderazgos son cooptados políticamente, ¿no? Estos no podrán conducir en ninguna revuelta, en ninguna movilización a su pueblo, ¿no?, para engendrar los grandes cambios. Es en ese sentido que
podríamos decir que recientemente, hace 2 o 3 años atrás, Achacachi y Omasuyos nuevamente repiensa su futuro, ¿no? Porque hay que recordar que Omasuyos en los últimos 50 años es la que siempre había aportado en las luchas sociales, ¿no? Desde los primeros sindicatos campesinos, el pacto militar campesino, ¿no? Achacachi siempre ha estado presente junto a otras provincias como Aroma, ¿no? Entonces, es en ese sentido que se recupera, vamos a decir, la fuerza política, discursiva de la juventud, ¿no? Pero ya no, esta vez desde las comunidades, ¿no? Sino del Aymara ya más urbano, ¿no? Porque el día de hoy, cuando hablamos de identidad, se lo adjudica únicamente al que vive en el área rural, ¿no? Y no así al que vive en el área urbano, ¿no? De ahí que las encuestas mostrarán que el indígena ya está reducido, y es poco, y es minoritario, ¿no? Cuando el Aymara no es que se ha reducido, ¿no? Sino que el Aymara se ha urbanizado, ¿no? Es un Aymara joven, urbano, con nueva mentalidad, es la que está reemprendiendo nuevamente. Y esos son los últimos hechos de Achacachi, ¿no? ¿Qué está sucediendo, hermano Roberto? Walik, a ver, ya quita Roshi, kamstans para con Bueno, pues podríamos decir que el hermano está hablando, ¿no? De nuestros jóvenes que ya están por las ciudades, ya están, ¿no? Urbanizados, dice. Es muy cierto, ¿no? Estuviéramos hablando que mucha gente joven se ha venido del campo hacia la ciudad y pues podríamos decir a buscar oportunidades, pero quisiéramos preguntarle a nuestro hermano Gustavo, ¿cómo lo ve este tema en estos últimos años, el tema de la juventud, el tema de los jóvenes, desde donde está trabajando, ¿no? ¿Cómo calificaría el liderazgo en los jóvenes en estos últimos años, hermano Gustavo? Bueno, muchísimas gracias. Comparto con lo que decía el hermano. Hay un cambio de visión en lo que es el joven indígena. Y esto nace directamente en el seno familiar. ¿Qué ha pasado con el joven? El joven se forma en las escuelas en el área rural, pero llega un momento en que los padres no quieren que el joven continúe con el legado de ellos como productores en el área rural. No imaginan un futuro en el área rural para sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Buscan que estos hijos vengan a las ciudades a profesionalizarse, a estudiar, con la visión de un mejor futuro, de mejores oportunidades, y si no es el estudio, es la migración a otros países para encontrar fuentes laborales, no importando mucho cuáles son las condiciones que ofrecen estas fuentes laborales a ellos. Lo que importa es que salga de la comunidad, porque no lo ven como un productor, no quieren que se replique la misma historia. Entonces este joven viene a la ciudad, se profesionaliza o se va a otro país y lastimosamente no retorna a su comunidad para emplear los conocimientos adquiridos, para hacer una retroalimentación de lo que ha pasado con su aprendizaje, sino que más bien busca permanecer en la ciudad, conseguir una fuente en la ciudad, trabajar, formar una familia en la ciudad. Y es por eso que vemos que el tema de los liderazgos tal vez en las mismas comunidades, como decía el hermano, ha sufrido durante toda esta etapa una fuerza negativa, se ha ido reduciendo. Y lastimosamente, mientras no cambiemos esta visión de que el joven tiene más oportunidades en el área urbana, va a ser muy difícil que retomemos nuevos liderazgos de jóvenes pensadores, jóvenes que vengan con todo el bagaje de su conocimiento de lo que es la vida en el área rural hacia las ciudades. Guay, Ucapisa, Milata Guayar, a ver, su última mao que tener, Xaro pino un tallito, ¿no? Kunhatsu Kasuti. Taukatsu Huti, a ver, mau que también igual y caso, no ya no Roberto, pero a ver, igual son su tisa penis que recuerda, Nairachi Chile na casa Pirinua, su tina que awispa Gespe, Tisbeto, como na Jaco que vas Condori, mamani na por el Martínez, como na Jaco que pasó Japri, cuatna mau que kama pina ta queja, cuatna su te, cuatna mau que tu arts na ver hilata, guay. ¿Cómo hilata Roberto? Bien, hermanos, yo sé que el día de hoy, si bien aún a nivel étnico-racial nos identificamos como aymaras, como quechuas y demás nacionalidades, pero hermano, yo pero el día de hoy, mira, preguntarte algo.
Alguien decía, por ejemplo, nosotros no somos aymaras, Ujú. somos ayamaranis. Ya. ¿Es verdad? Así es. Entonces, es una castellanización de lo aymara, ¿no? Entonces, lo que podemos entender el día de hoy es que la colonización no solo ha impuesto un poder aquí, ¿no? Sino también podríamos decir que nos ha falsificado a nosotros, ¿no? De ahí que nosotros nos hemos asumido desde nuestros padres ya pues, con nombres europeos, ¿no? Con nombres cristianos más que todo. Si ustedes veían, los papás manejaban un calendario, ¿no? Calendario Bristol. El calendario Bristol, ahí Argote. el calendario Argote, ¿no? Entonces, cuando uno nacía, sacaba pues de ahí el nombre que le tocaba, ¿no? Por Y día. no teníamos opciones de escoger nombres propios, ¿no? Entonces, directamente teníamos que escoger que era Juan, que era Pedro, que era Pablo, etc. Nos han cristianizado hasta en el nombre, ¿no? Entonces, de ahí que en los años 70, 80, nuestros padres indianistas toman una decisión y dicen, si queremos descolonizar, hay que empezar a descolonizar desde el propio nombre, porque esa es una identidad, ¿no? Con la que reivindicamos no solo nuestra identidad étnico-racial, sino nuestra identidad cultural, ¿no? Nuestra identidad histórica, ¿no? Es en ese sentido que se asumen cada quien con nombres propios, ¿no? Ya de lo aymara, y esto en un proceso de ceremonia se nos bautiza, ¿no? Y es así que yo en un momento determinado, cuando me asumí en el pensamiento del indianismo etnonacional, es que se me pone con el nombre de Yawar, que va conforme a mi pensamiento, ¿no? Kamsaj Moniakwa. Yawar quiere decir sangre, ¿no? Ah, san. Huila. Huela. Ah, waliki. Ukampisa, ukamau, ganak kuyakanaka, manaka marka marka chiri. Ukampisa, hirata wayar. Walha patunka, no kimsa kalkuni, marani tapay, hilata tupakatari. Wainaki tapaya. Manitiwas waina tapaya. Echara naka kunhamas kiso waina naka. Nataki mau que waina naka. Chaktata kamakipi. ¿Cuántos tipos de liderazgos tenemos hoy en día, hermano? ¿Cómo están naciendo los municipios, en las comunidades? ¿Utkasipi? Chicansas senau hiwasak liderazgos utkhaspau takpacha instituciones kuatokenakan. Palaña sawa liderazgos sociales, ¿no? Ahí kuatokenakan. Liderazgos de la talla Sañani de Evo Morales, de la talla de Felipe Quispe, de ese tipo de liderazgos, ¿no? Pero este tipo de liderazgos hay que reconocer que no surgen en cualquier momento, ¿no? En cualquier ocasión, sino que esos liderazgos surgen en momentos de lucha, ¿no? En tiempos de lucha, ¿no? Entonces, mientras en la Bolivia de hoy no haya ese tipo de movimientos en la sociedad, bueno, pues no habrá opciones de que puedan surgir nuevos líderes. Y además el día de hoy yo quisiera decir bien claro, es que hay un control sistemático desde el Estado, hay una anulación total de los liderazgos jóvenes que están surgiendo, ¿no? Es bien claro, por ejemplo, en el movimiento de Achacachi, son dos jóvenes, ¿no? Que no llegaban a los 30, los que han hecho ese levantamiento, ¿no? Es como el día de hoy el liderazgo de la Asunta, es un liderazgo joven, pero ¿qué se le hace ante ellos, no? Hay una persecución sistemática desde el Estado, es decir, el Estado no permite el crecimiento de ningún líder joven mientras no esté en las filas del MAS. Si este surgiera fuera de las filas del MAS, entonces se le acusa de que es de la derecha, es de la oposición, de que está financiado por la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Este es un problema principal. Entonces, si queremos nuevos liderazgos, bueno, surgirán en un momento de crisis, ¿no? En un momento de convulsión social. Ahí es donde se presentarán los nuevos discursos, ahí saldrán las nuevas figuras, ¿no? Porque en un momento donde no haya crisis social, no puede haber liderazgos históricos. Hermano Robert. Bueno, a ver, seguiremos. Hermano Gustavo, podríamos decir que lo que está pasando hoy en día, las represalias de nuestro presidente hacia los, podríamos decir, hacia los Líderes, conflictos que ha habido hoy en día, que estaban encabezados por líderes jóvenes, ¿no? Podríamos decir que ha sido coartado, está siendo tal vez Perseguidos, ¿no? perseguido, pero detenido ese liderazgo ahí, porque en sí
Nuestro presidente también recordemos que muchos años ha estado luchando por el tema de la coca, ¿no? Siendo joven ha estado caminando, ha estado con la base. De esa manera se forma el liderazgo de nuestro presidente. Pero hoy en día vemos que no le ha dado esa oportunidad, ¿no?, de poder manifestarse a esos jóvenes, más al contrario han sido gasificados, detenidos, acusados. ¿Podríamos decir que hoy en día nuestro presidente entonces estuviera frenando el liderazgo de los jóvenes? A ver, yo comparto lo que dice nuestro hermano en cuanto a que el liderazgo nace justamente cuando hay situaciones de conflicto. Y los liderazgos se tendrán que perpetuar en el tiempo en defensa de lo que, me imagino, cada uno ve como su realidad y su verdad, ¿no? No creo que nuestro gobierno, bueno, este es un tema mucho más político, ¿no? Creo que los liderazgos dentro de lo que es el MAS se dan en base al trabajo político y a la necesidad de movimientos sociales. Vemos liderazgos que se han fortalecido en diferentes temáticas como equidad de género, de inclusión de jóvenes, tenemos leyes aprobadas en ese sentido, pero estas tienen que ser manejadas y defendidas desde el espectro de las personas que se van a beneficiar con estas leyes. Entonces estos liderazgos deben partir de la necesidad, porque tenemos estructuras legales que ya están escritas para su desarrollo, pero lastimosamente todavía no tenemos la aplicabilidad, y esa aplicabilidad debe nacer de la necesidad de las mismas personas. Entonces el empoderarse y el empezar a formar liderazgos para empezar a trabajar estas leyes deben nacer desde la misma necesidad de la población base. Por decirte, tenemos una ley de juventudes que es magnífica, que está desarrollada de una manera que es sistemática para atender todas las necesidades de la juventud, pero todavía no tenemos el empoderamiento de los mismos jóvenes en cuanto a esta ley. Entonces esa necesidad debe surgir desde las mismas bases. Lo discutíamos hace un momento con Roberto. Debe haber un movimiento al interior de la juventud, de las organizaciones juveniles, que sean las que tomen esta posta de la aplicabilidad de la ley, que sean ellos mismos los que defiendan el interés que necesitan en la aplicabilidad de esta ley. Pero mientras no surja de ellos, va a ser muy difícil que otras personas que no están inmiscuidas en su realidad por tema de edad, porque ya pasaron esa etapa, entonces no van a buscar que esto simplemente haga un 100%. Tiene que nacer de la misma juventud este hecho de la prioridad. Y creo que ahí deben nacer los liderazgos. Los liderazgos nacen de la necesidad de la representatividad que debe haber en cuanto a la búsqueda de satisfacción de necesidades de las poblaciones. Y eso es lo que nos está faltando ahora, que nazcan esos liderazgos buscando que estos temas legales se cumplan a un 100%. Copis, Walik. A ver, Gileta Wire. Del año 2000 hasta 2006 se hace una convulsión de nuevos líderes. O sea, nacieron nuevos líderes, como nuestro hermano Felipe Quispe, y desde este programa lo saludamos, admiramos también, ¿no? Porque pocos líderes contestatarios hoy en día tenemos. Ahora, hay líderes, pero que se lo consumen, ¿no? Entonces, a partir del año 2000 y hasta 2006 nacen líderes como hermano Félix Quispe, por ejemplo, como hermano Roberto de la Cruz, que también y hermano Román Loaiza, creo que también hizo aporte, hermano. Pero acá 2006, por ejemplo, ingresa nuestro hermano presidente Evo Morales. Pienso yo que con él debíamos de tener más oportunidad, porque decimos que es indígena. Huila, Iguas Hapti, Iguas al sur hay una Aru, Baja, Caisa Orena Coxatoquetagua, Iguas Maquirilla, Guatuxat Sarawal el Chaparro Xatoquero. Pero ahora veo, hermano, Hanjamingue un ataque de liderazgos, Chacat Jamaquiwa. ¿Y esa es a causa de qué, hermano? Mira, quienes han aportado con los liderazgos, hablemos de las mayorías nacionales, siempre han provenido desde las propias organizaciones sociales, ¿no? Son de ellas quienes han provenido, los últimos dirigentes, ¿no? Pero estas organizaciones sociales, a la llegada de Evo Morales, han creído que estaban llegando al poder, ¿no? Que era un momento que habían peleado hace 30, 40 años atrás y que por fin habían llegado al gobierno.
Y estos movimientos sociales se suman militantemente al gobierno, ¿no? No reclaman puestos, ¿no? Pero hay que decirlo el día de hoy que el gobierno, el MAS en su composición no es netamente indígena, ¿no? Sino el MAS es nomás un partido de las viejas derechas y de las viejas izquierdas, ¿no? También hubo un ala indígena, eso es evidente, ¿no? Porque allí estaba Evo Morales, David Choquehuanca, estaba Santos Ramírez, Román Loaiza, Lino Vilca, Félix Pazzi, podemos decir que era el ala indígena. Pero vamos a decir que hasta el 2008-2009 el ala indígena se mantiene y va a tomar decisiones, ¿no? Pero a partir del 2009, con la Asamblea Constituyente, empiezan a segregar al ala indígena, ¿no? Es decir, empiezan a sacar a los grandes impulsores del instrumento político por la soberanía de los pueblos, ¿no? Eso es Román Loaiza, su fundador, a quien lo han alejado, ¿no? Lo han alejado a Lino Vilca, lo han alejado a Félix Pazzi, ¿no? Lo han alejado así a muchos líderes indígenas, ¿no? Dentro del gobierno, ¿no? Entonces podemos decir que el MAS es nomás una estrategia de los partidos tradicionales, ¿no? Quienes a partir de los 60, 70 han intentado siempre frenar al indígena, a los jóvenes indígenas, no solo de los líderes sociales, sino también de los jóvenes intelectuales, ¿no? Tal es el caso, si ustedes lo ven, el ADN será el primero en utilizar a un joven indígena, como ese Fernando Untoja, ¿no? Un joven que podía aportar mucho más allá, ¿no? Entonces desde ahí lo planearon y dijeron, no, Untoja no debe llegar más allá, hay que cooptarlo, hay que pervertirlo dentro de la organización política y hay que anularlo frente a nuestra sociedad, ¿no? El día de hoy, Fernando Untoja está muerto para el mundo aymara, para el mundo quechua, diríamos, ¿no? De igual forma pasó con muchos otros líderes jóvenes, ¿no? Intelectuales, tal es el caso de Víctor Hugo Cárdenas, Remedios Loza, ¿no? O el propio Genaro Flores Santos. Siempre hay una utilización de los partidos de derecha e izquierda del liderazgo indígena, ¿no? Igualito el día de hoy podemos decir que el MAS también utiliza el liderazgo indígena de Evo Morales, ¿no? Puesto que si bien hasta el 92 el indígena había aceptado, imagínate, la segunda cartera a nivel del Estado, la vicepresidencia, el MAS piensa y dice, los indígenas no van a aceptar que Evo Morales vaya segundo, pongámoslo como cabeza, pero a Evo Morales lo controla, ¿no? Una sociedad, un grupo político de las viejas derechas, de las viejas izquierdas, ¿no? Entonces de ahí podemos decir, pero las organizaciones sociales se han sumado militantemente, ¿no? Entonces ahora al sumarse estas organizaciones sociales, estas ya no se levantan contra el gobierno, ¿no? Estas se encuentran sometidas, es decir, existe un pongueaje político. El dirigente joven que asume un ejecutivo provincial, una subcentral, ya no está pensando en pedir obras, nada al gobierno, sino está pensando en un cargo, en un aval, en eso está pensando. Entonces estamos en un momento, si bien de un gobierno con rostro nuestro, también estamos en un momento donde las organizaciones sociales no pueden producir liderazgos indígenas, ¿no? Entonces, pienso que posterior a la etapa del MAS podrán surgir, ¿no? Yo diría que más en el momento actual estamos en un fortalecimiento intelectual, ¿no? Es decir, es como una retirada táctica que los jóvenes no salen a organizar movilizaciones, luchas sociales, ¿no? Por el contrario, estos jóvenes se han atrincherado en ciertos sectores, como las universidades, ¿no? Ahí es donde han formado sus pequeños grupos, sus círculos intelectuales, que yo pienso que en un tiempo no muy lejano van a llegar esas ideas a las mismas organizaciones sociales, que se van a desencantar del gobierno. Y es en ese momento donde van a reemerger nuevos discursos y nuevos liderazgos, ¿no? Tanto desde nuestras comunidades como de las ciudades donde la Aymara Quechua también está en ambos espacios, ¿no? Walik, Ucampi saber, magista, hermano Wayan. Por ejemplo, Santos Ramírez, por ejemplo, en la gestión del año 2006, asume como presidente de YPFB, ¿no? Y pasa 2 meses, 3 meses, le tumban, ¿no? Por una corrupción, por un robo de dinero, ¿no? Chao, Santos Ramírez, ¿no? Y después ingresa nuestro hermano, creo que es en el año 2008, creo que si no me equivoco, el hermano Félix Pazzi Paco era ministro de Educación. Educación, el primer ministro, ¿no? Primer ministro, ¿no? Todos estamos felices, muy contentos. Pero de eso también nace, por ejemplo, la cuestión del fondo indígena. Entonces, para mí creo que, como tú dices, hermano Chicanza,
A la Aymara, o sea, por ejemplo, al indígena, o sea, a los hermanos, nos ha hecho ver, creo que alguien decía, ¿no, hermano? De que no tiene capacidad. Por ejemplo, alguien le ofrecía, por ejemplo, un cargo, por ejemplo, ministro de Defensa, pero los hermanos tenían miedo, sí, o sea, Aymara, o sea, que hecho, tenía miedo, una mariquipa, no, pues como no hubiera capacidad, digamos, ¿no? Para asumir como ministro. Pero ¿qué pensaron dentro por ejemplo, dentro del gabinete? Entonces, como había miedo, nomás, pues, hermanos, los anteriores, por ejemplo, los que han trabajado, ya tenían conocimiento del manejo, parte administrativa, han tenido que asumir. Y mucha gente indígena, hermanos, o sea, el Aymara, Quechua, Guaraní, han tenido la oportunidad, a partir del 2006 hasta 2008, hasta 2000, han tenido oportunidad, hermano, de asumir un cargo. Abel Mamani también ha nacido, por ejemplo, era ministro de agua. Pero ¿en qué hemos caído? Por ejemplo, unas fotos, por ejemplo, que lo sacan con unas chicas desnudas, con unos modelos, chao. Entonces, cuestión de fondo indígena también, o sea, cuestión de fondo indígena nos dan, por ejemplo, para que nosotros podamos ejecutar proyectos, un dinero, un monto de dinero donde nosotros debemos ejecutar acorde a la necesidad de las provincias, de los municipios, pero despilfarra. Lo mandan al tacho. Entonces, hermano, hace notar de que es como nosotros no tuviéramos capacidad de manejo administrativo. ¿Qué dices, hermano, a ver, ante eso, hermano? Mira, yo quisiera hacer dos comparaciones de cómo el partido de gobierno actual ha manejado a los líderes indígenas dentro del gobierno, ¿no? Tal es el caso, bien mencionabas, de Félix Pazzi, y hay otro caso similar de Fidel Surco, ¿no? Que ha sido inclusive senador. Si ustedes ven, Félix Pazzi, él es un intelectual, un aymara que había logrado su PhD. Tenemos muy pocos aymaras que han avanzado a nivel académico, pero inclusive Félix Pazzi es el ideólogo, vamos a decir, del nuevo modelo educativo, ¿no? La ley 070 de Belín y el Chalo Pérez, porque él lo ha teorizado todas las problemáticas educativas en su libro Etnofagia Estatal. Entonces, producto de este aporte intelectual es que el gobierno lo invita. Pero cuando Félix Pazzi quiere sobrepasarse, ¿no? Quiere obscurecer la imagen de los jefes del partido, entonces ahí hay que anularlo, ¿no? Y le buscan cualquier cuestión. Es decir, ¿cómo es posible el día de hoy comprender de que por el hecho de que se había hecho una falla, un compartimiento, entonces a este se le aleja? Cuando en el mundo aymara siempre la bebida está presente, en cualquier chaya, en cualquier inauguración. El propio presidente Evo Morales también falseaba, ¿no? Cuando era trompetista, ¿no? Imagínate la excusa más vaga que le han adjudicado a Félix Pazzi, ¿no? Para alejarlo, y dijeron, no, un borracho no puede ser nuestro candidato. Pero no pasan ni 2 semanas. Y Fidel Surco, que ya era senador, igualmente en las mismas condiciones, ¿no? De ebriedad, inclusive estrella, choca su auto en un farol, ¿no? Pero a Fidel Surco no lo alejan de su puesto de senador, no lo alejan, ¿no? Por el contrario, lo perdonan, lo socapan. En cambio, con Félix Pazzi han sido tajantes. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? ¿Qué nos hace pensar el día de hoy? ¿Qué debemos comprender? Es que al gobierno no le interesa, ¿no? Intelectuales indígenas, pensadores que puedan cuestionar y que puedan redirigir el proceso, ¿no? Repensar el proceso, pensémoslo así. No le interesa. Lo que le interesa es líderes de organizaciones sociales que tienen base, ¿no? Que tienen masa votante, ¿no? Fidel Surco representaba a los interculturales. Anular a Fidel Surco representaba perder el voto de todos los interculturales. Entonces, a él se le perdona. Pero Félix Pazzi no representaba, no provenía de ninguna organización social, ¿no? Sino él provenía únicamente del mundo académico, del mundo intelectual. Entonces, eliminar a eso, porque pensadores ya tenían dentro del gobierno, entonces ya no era necesario uno que se oponga, uno que cuestione, uno que hable del sistema comunal, no le interesa, ¿no? Más le interesa dentro del gobierno, y si vos quieres ser, por ejemplo, parte y te quieres sumar, te dice, a ver, ¿de qué organización? ¿Cuántos de militantes vas a traer al partido? ¿No? Es en esas condiciones que se emiten, ¿no? Así es como se lo trata al líder el día de hoy, ¿no? Entonces, por yo digo, si bien el tiempo actual es un momento histórico, con la llegada de Evo Morales, hemos tenido un primer presidente con nuestro rostro, también es un momento en donde el partido de gobierno se ha encargado
de tumbar todos los mitos que habían construido los líderes políticos indianistas y cataristas. Por ejemplo, en los años 70, 80 dicen, el indígena es otro mundo, es otro mensaje, el indígena no roba, el indígena no miente, ¿no? El indígena cuida al planeta, ¿no? Es decir, es pachamánico el indígena. Con este discurso, el año 2000, 2003 se hacen los levantamientos, pero a partir del 2005 para el día de hoy, podemos decir que todos los mitos indígenas se caen, se derrumban, ¿no? Tal es el caso, lo mencionabas con el fondo indígena. Con el fondo indígena no se cuestiona al gobierno, ¿no? Se cuestiona al indígena. Dicen, mira, el indígena no había sido tanto el limpio, ¿no? El santo, sino que el indígena había sabido también robar, había sido igual que el hombre blanco. Entonces se derrumban los mitos que se habían construido en los años 70, 80, ¿no? Por el mismo vamos a decir que también si el día de hoy algún líder joven quiere emerger, no puede salir con los mismos discursos, ¿no? Hay que empezar a trabajar nuevas teorías, hay que confeccionar nuevas categorías con los que podemos levantar nuevamente a nuestro pueblo y conducir a un nuevo momento del gobierno indígena, pero real, ¿no? En donde los ministros haya una hegemonía de lo indígena o de lo indio, digámoslo, ¿no? Una dominancia de lo indígena, de lo indio. Es decir, a ese tiempo no estamos llegando. Pienso que el tiempo actual es solo un proceso de transición del que nuestro pueblo va a aprender mucho, ¿no? Pues es como si fuera un empate catastrófico, ¿no? Entre la sociedad blanco-mestiza y el mundo indígena, ¿no? Entre las mayorías nacionales. Entonces, pienso que llegará y la juventud se prepara para un nuevo momento, ¿no? Donde habrá una dominancia, una predominancia de lo indígena, ¿no? Bueno, hermano Gustavo, ¿cómo podemos decir entonces a esta situación que está pasando en estos últimos años de un gobierno indígena, que aquí nuestro hermano Yaguar dice, ¿no? Que supuestamente antes lo tomamos como si estuviéramos entrando al poder, pero una vez que entramos, tomamos el poder, se nos sacó a muchos líderes, dice, ¿no? ¿Cómo podríamos responder? ¿Es así, hermano? ¿Cómo lo califica? ¿Cómo lo ve desde su punto de vista, hermano Gustavo? En realidad hay un análisis que hace el hermano Yaguar y que me imagino lo va a ampliar. Nos dice que el MAS es una escuela de la vieja derecha, que si bien tuvo un ala indígena en algún momento, hoy no la tiene, y luego nos dice que la imagen del MAS en cuanto a los liderazgos indígenas nos dicen que ahora se visualiza como que el indígena es igual de ladrón que el blanco, exactamente lo mismo. Entonces ahí hay una discrepancia en el discurso, porque en realidad o tendrían que ser los viejos de la derecha los que gobiernan al MAS, o el nuevo indígena el que roba en el MAS, cosa que por ningún sentido tendría lógica. No se cuestionan los liderazgos que nazcan, es más, es una política del gobierno crear estos nuevos liderazgos. Nosotros impartimos talleres en las comunidades, los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. Hablo específicamente del programa Procamélidos, no hablo en un contexto más general, porque es lo que nosotros hacemos. En los cuales capacitamos a los jóvenes en estos temas de liderazgos, de emprendimientos, de asociatividad, de política, de economía, y les damos estos instrumentos a ellos para que puedan formar una idea propia durante su crecimiento como personas dentro de lo que es el Estado plurinacional. Nosotros tenemos la misión de formar estos liderazgos. La teorización que vayan encontrando ellos a medida de su formación personal les va a permitir el ampliar las visiones y el crear nuevas estrategias, como dice el hermano Yaguar, crear una nueva visión, un nuevo discurso, una nueva posibilidad. Nosotros no nos cerramos, no vamos al campo a decirles
cuál es la visión que ellos tienen que seguir. Nosotros estamos dando los instrumentos y la formación hacia adelante que ellos puedan lograr con estos insumos que nosotros les damos, y la teorización y la concepción y la ideología que van a seguir es una libre elección de ellos. Totalmente. Entonces, hacia adelante ellos encontrarán y discernirán cuál es la línea política que van a seguir. Si son nuevos liderazgos planteados en unas nuevas posibilidades de partidos políticos, están en toda la libertad de hacerlo, porque es una potestad que está avalada en la Constitución Política del Estado. Entonces ellos podrán encontrar estos nuevos caminos, estos nuevos rumbos, estas nuevas ideologías, nuevos discursos, nuevas propuestas. Nosotros tenemos una Agenda 2025 en la que nos enmarcamos, es la propuesta del gobierno, es la propuesta que está ahí. Va a ser una decisión del pueblo boliviano en algún momento continuar con esta propuesta o dejarla de lado. Más allá de los cuestionamientos del referéndum del 21 de febrero y todo lo que pueda surgir, en algún momento se decidirá si esto continúa, si necesitan nuevos liderazgos, si vamos a partir de nuevos liderazgos que van a nacer de las provincias. Que van a nacer de la necesidad de la identificación con un nuevo proceso. Walik, mahaw tao atok anyani kitipi sa linya tokengtan. Buenas tardes, Silatana Caucana, Radio San Gabriel. Kamis kun hamaki suti hermano, Cauca provincia sa Saustanta. Acá le dirás su toque, ¿no? En castellano voy a preguntar bien. Walik hermano, esta sin kakumankyo. Hace rato han mencionado de que en departamentos que vamos a salir a los jóvenes a enseñar, es en otra forma, es decir, por partido político del MAS, es así. Entonces no debería ser así, pues. Si hablamos de un liderazgo como Tupac Katari, debería ser como Tupac Katari, sin entrometer el partido político. O estoy mal, ustedes díganme también. Entonces esa es la cosa. Ahora otra cosa, que dicen muchos que el gobierno, así, esta ley viene desde Nicaragua, desde Rusia, Cuba, Venezuela. De ahí viene pues este proyecto que se ha proyectado para dominar a nosotros, para tumbar a los liderazgos. Y después, compañeros, aquí habla un dirigente de la Federación de Constructores. Nosotros estamos aquí, vemos, y además, ahora, actual, que están de Central Obrera, son todos fascistas, pues, exfunderos, diputados, viceministros, todos ellos son, pues, altos cargos han ocupado. Entonces, ¿de qué hablamos del más? Sometimiento de extranjero a delito, pues. Entonces, por eso nos estamos sometiendo. ¿Qué líder hablamos, pues? No, están totalmente mal. Yo soy un ciudadano también, que yo soy un migrante de provincia como soy Calache. Entonces, no podemos hablar que tal cosa lindo que leemos. Está bien, cosas que ha hecho bien, pero hablaremos pues con hechos, no hablaremos así por decir a favor del gobierno, del partido. Entonces hablaremos pues de la lucha, no hablaremos de decir que somos así, liderazgo que anterior gobierno. No puede, si es anterior gobierno, porque somos organizaciones sociales, como dice el partido, debía ser pues como escuchar a las organizaciones sociales. Ahora, ¿por qué no están sometiendo? Esa es la pregunta a esa mesa redonda que está de ahí. Ahora otro. Mira, con ley de partidos, igual estamos sometidos, pues, bien ha estudiado este gobierno. Este gobierno bien ha visto el discurso en Santa Cruz, que nos ha dado sorpresiva el electoral de la Corte. No es así. Ellos ya tenían fabricados como hace rato mencionar esos países. Entonces, ese camino estamos siguiendo. Eso es más quería decir, gracias por su cobertura. Suti hermano. Kuchuk tawai walik hayay tatatawa hermano, walik hasta noita kawakichawiru. Maja. Hermano, Guayar,
Yawan, hermano, Sawayiwa, hermano, Titeja, Rantanoy, que línea toquetja. Hay una intromisión, Sasao Sawaraki, de parte del partido del gobierno. Ukamati. Mira, hermano Roberto, pienso que eso es todo lo que hemos estado diciendo en este programa, ¿no? Que nuestras organizaciones sociales se encuentran sometidas, ¿no?, al partido de gobierno. De ahí que el gobierno los llamará que este tiempo es un gobierno de los movimientos sociales. Pero vamos a decir que los movimientos sociales no cumplen la función de comandantes del proceso de cambio. Es decir, ellos no conducen, no dirigen, no confeccionan, no le dan la forma y el contenido al nuevo Estado, ¿no? Más al contrario, ¿no? Las organizaciones sociales, si bien participan dentro del movimiento al socialismo, son en su condición de soldados del proceso de cambio, es decir, son solo defensores, ¿no? Estos dirigentes no tomarán grandes decisiones. Entonces, miren, hermano, el poder ejecutivo es una clara evidencia de ello. Si bien se dice que a partir del 2009 vivimos en un Estado plurinacional, el Poder Ejecutivo no tiene nada de plurinacional, porque ahí no están representados los ministros a las diferentes nacionalidades. No existe, ¿no? Vamos a decir que una mayoría, un 90% o más del 90%, sigue siendo de la sociedad blanco-mestiza, ¿no? ¿Y cuánto es el indígena? Solo unos 2 o 3, ¿no? Entonces, mira, vamos a pensar que es como las Fuerzas Armadas, ¿no? Si uno entra al cuartel, ahí va a haber harto indio vestido de militar, pero el indio dentro de las Fuerzas Armadas aún sigue siendo soldado, sigue siendo sargento, suboficial, hasta ahí. Pero aunque sea mayoría el que participa dentro de las Fuerzas Armadas, sigue siendo subalterno. El día de hoy es de forma similar, ¿no? El indígena dentro del MAS puede que sea alcalde, sea concejal, sea diputado, hasta senador. Pero el indio, o el indígena, o los aymara, quechuas, de las organizaciones sociales, no son el alto mando del Poder Ejecutivo, es decir, ellos no toman las decisiones, ¿no? Ese es un problema principal del gobierno indígena que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, mira, yo he visto bien claro, ¿no? Y aquí quiero reflexionar inclusive a los propios masistas. En el Congreso de Montero, ellos igualmente han repensado y han dicho, a ver, ¿cuántos líderes indígenas tenemos? Se han contabilizado así como nosotros. Y resulta que no tienen ni uno que han forjado en los 10 años, que pueda reemplazar a Evo Morales. De ahí que el MAS no es porque nosotros seamos críticos, que tiende a entrar en decadencia, ¿no? No es ni siquiera similar al MNR, ¿no? Porque el MNR tenía varios cuadros políticos, tenía 4 cuadros políticos con los que rotaba el poder, ¿no? Estaba Víctor Paz, salía Víctor Paz, entraba Hernán Siles Suazo, después de Hernán Siles Suazo tenían a Walter Guevara Arce, inclusive tenían a Juan Lechino Oquendo y hacía muchos otros, ¿no? El poder, así es como el MNR ha gobernado 50 años del nacionalismo boliviano, acá, ¿no? El nacionalismo revolucionario en Bolivia, ¿no? El MAS no tiene, ¿no? Si tiene un solo liderazgo indígena, un rostro indígena reconocido a nivel nacional, ¿no? El día de hoy, si bien se habla de la ley de juventudes, esa ley de juventudes no está dirigido a promocionar líderes sociales a que tengan presencia a nivel nacional. Por eso el día de hoy vamos a decir que nos mencionen un joven que tenga liderazgo nacional dentro del MAS. No hay ninguno. 0. No han forjado durante los 10 años un solo líder joven que pueda suceder a Evo Morales, ¿no? Entonces, esta es una clara evidencia de que esos cursos de capacitación lo único que han creado es militancia, han creado fanatismo, han creado soldados del proceso de cambio, es decir, defensores, no conductores, no ideólogos, no pensadores del proceso de cambio, ¿no? Esta es la ausencia del tiempo actual para que puedan emerger líderes jóvenes. Entonces, desde esa perspectiva, yo me estoy empezando a plantear que no va a poder emerger otro liderazgo joven que reemprenda el proyecto después desde el propio partido de gobierno, sino va a tener que emerger desde otras organizaciones, ¿no? Desde ahí es donde va a surgir, ¿no? Y ese es el caso, yo pienso, que nuestro pueblo nos está demostrando. Es por eso que Achacachi se ha rebelado. No es porque se ha vuelto derecha, no es porque se ha vuelto militante de Samuel Doria Medina, de Rubén Costas. Ellos no tienen, ni siquiera allá, usted verá en las elecciones, no sacarán ni un voto, ¿no? Están encaminándose por forjar sus propios instrumentos políticos para participar en el proceso actual, ¿no? Están creando sus propios liderazgos indígenas, ¿no?
Entonces, pienso que hay que mirarlo desde esa perspectiva, estos movimientos que están sucediendo últimamente. Walik, Compis, Pachajanca, Kisalawa, Ros, Así es. Walik Suma, Aruna Kautawai, Latawai, El Basar Taraki, licenciado. Para concluir el programa, nos faltan solo 5 minutos ya para concluir el programa, hermanos. Ya se nos ha ido el tiempo bastante rápido. ¿Qué proponemos ahora para la juventud, licenciado Gustavo? ¿Qué tenemos que proponer? Como ¿Cuál es ministerio. nuestra propuesta como, Sí. como ministerio? Bueno, como Procamélidos en realidad. Ya. Como Procamélidos nosotros estamos motivando estos recambios generacionales. Tiene que haber una aposta generacional en todos los sentidos. Te hablo, por ejemplo, en Procamélidos estamos tratando de incluir jóvenes dentro de nuestro personal, como te lo había señalado. Nosotros creemos que todas las generaciones van a dar una aposta, nosotros vamos a salir y los nuevos profesionales tienen que estar capacitados para acceder a estas nuevas fuentes de trabajo, a estos liderazgos. No solamente te hablo como trabajadores del Estado, sino también como líderes a nivel comunal, líderes a nivel municipal, líderes a nivel nacional, como lo propone el hermano Yawar. Creemos que debe haber esta aposta, este recambio, y este recambio obviamente no debe ser, no puede ser pensado que puede darse de un día al otro. Todo es procesual, todo tiene que ser dialéctico, todo tiene que ser dinámico. Esta formación de nuevos líderes, de nuevos profesionales se debe dar paulatinamente. ¿Cómo proponemos nosotros que sea? Si tú ves en un periódico, vas a ver que te dicen un egresado con 3 años de experiencia y que haya hecho no sé cuántas tareas durante su vida de egresado. Y esas son las cosas que tenemos que cuestionarnos, no ponen ese tipo de anuncios. Nosotros debemos dar la oportunidad a los jóvenes, y creo que dentro de las mismas estructuras gubernamentales debe haber un porcentaje que vaya a cubrir esa necesidad de los jóvenes de trabajo, por ejemplo. Entonces, nuestra propuesta dentro del mismo Procamélidos es cumplir por lo menos en un 20% de que haya profesionales dentro de nuestro mismo equipo que estén en este marco de edad. Si bien en un comienzo no podrán ser ellos los especialistas que conforman el equipo de Procamélidos, pero sí pueden estar como asistentes. ¿Para qué? Para que en algún momento, con el aprendizaje que vayan a realizarse de este recambio generacional, que debe ser estructural, que se debe dar en todos los sentidos, y debemos dar esa oportunidad a los jóvenes, igual en las empresas privadas, igual en los liderazgos políticos, debe darse este recambio generacional. Dentro de las mismas estructuras de las organizaciones, asociaciones productivas, etcétera, se debe dar este recambio generacional. Una persona con 60 años, con 65 años, debe ir preparando a su sucesor dentro de la organización para que éste tome la aposta generacional. Entonces, esa es nuestra propuesta, generar ese tipo de liderazgos hacia el interior de las mismas estructuras gubernamentales como de las mismas estructuras a nivel de las comunidades y las organizaciones. Y eso se debe dar en un trabajo conjunto, y como lo señalábamos hace un momento, debe surgir de la misma necesidad de las mismas poblaciones. Y eso es lo que proponemos dentro de nuestra estructura. Walik, Ucampisa, Cuyaquita Rossi, evidentemente, hermano Yawar, hay una ley, por ejemplo, la 342, que faculta. Pero para mí, por ejemplo, esta ley, para mí, que no se ha debatido, hermano, no se ha hecho a la realidad del joven. A lo menos, y lo peor, lo más triste, por ejemplo, con el licenciado, antes de iniciar el programa, conversábamos, por ejemplo, hermano, no hay un presupuesto definido hacia la juventud. Entonces, ¿de qué podemos hablar? De un desarrollo productivo, de una retención, de cuestión de migración del área rural hacia la ciudad o a otros países. Hermano, ¿qué podemos proponer, hermano, ya para concluir el programa, hermano Yawar? Escuchas, el programa se nos ha ido rápido, hermano. Bien, gracias, hermano Roberto. Pienso que una ley no va a forjar líderes, sino que los líderes nacen en las luchas, vuelvo a recalcar. Es como decir el día de hoy, si bien la Constitución dice que todos somos iguales, no hay igualdad en la realidad. Hay diferencias económicas abismales entre el indígena, entre las sociedades blancamestizas. Lo que requiere el día de hoy nuestra juventud es repensar su tiempo, ¿no? Puesto que no hay que pensar el tiempo actual como un momento acabado, como el mejor momento que hemos aspirado, ¿no? Pienso que los indígenas
desde el mundo indígena ha habido una etapa de ascenso desde los años 60, 70, si nos volvemos diputados, ingresamos a ser vicepresidentes, ahora es presidente. Entonces pienso que cada líder nos ha enseñado, ¿no? A partir de esas cuestiones requiere que desde las identidades aymara-quechuas vayan empoderándose no solo en el campo político, sino también en el campo económico, en el campo militar, inclusive en el campo religioso. El día de hoy podemos decir que no hay todavía el alto mando militar, no es de procedencia indígena, ¿no? No hay una aymara que dirija aún la CAINCO, la Cámara Nacional de Comercio, no existe. Entonces, no hay que pensar que el tiempo actual es el mejor momento, ¿no? Debemos seguirnos preparando, debemos seguirnos preocupando para que ese momento llegue. Y ese aporte no lo van a hacer, ¿no? Nuestros papás han construido hasta aquí. Ahora nos corresponde a los jóvenes, ¿no? Desde las comunidades, desde las ciudades, desde las universidades, desde los colegios, empezar a repensar el tiempo actual, ¿no? Pensar en un momento diferente, donde lo indígena debe reconfigurar este Estado, es decir, en construir otro horizonte histórico de Estado, ¿no? Y para ese tiempo requiere que el indígena ya no se atrinchera como en un apartheid solo al área rural, ¿no? Ahora el indígena requiere que aprenda otras profesiones, otras ocupaciones. Debemos pugnarles los puestos de poder a la sociedad blanco-mestiza. Los puestos que antes eran ocupados por ellos eran privilegio de ellos, ahora deben ser ocupados por jóvenes indígenas, por líderes indígenas. Solo así viene el poder indígena. Nada más, muchísimas gracias y un gran jayaya. Jayaya, hermano. Ya quitas dos. Bueno, vamos a dar paso a nuestro hermano Gustavo para que pueda dar las palabras de despedida. No, totalmente agradecido por la invitación. Teníamos una distinta visión de la temática. Espero que la próxima vez podamos coordinar mejor en ese sentido. Pero muy agradecido de poder compartir con ustedes y agradecido por la oportunidad y siempre estaré acá cuando ustedes necesiten que podamos charlar, que podamos debatir, porque creo que de aquí pueden hacer muchas cosas, muchas soluciones, muchas propuestas que más allá de que pensemos o no pensemos igual, podemos encontrar cosas afines que puedan hacer mejor este país, que es lo que todos buscamos. Bueno, pues le vamos a agradecer a nuestro hermano Yaguar, también a nuestro hermano Gustavo, y así también mi persona se despide con un mensaje, ¿no?, hacia los jóvenes. Cada día, cada minuto que pasa es un tiempo donde te puedes capacitar siempre para bien y en algún momento puedes dar un granito de arena de apoyo hacia este mundo mejor, ¿no? Porque vamos en un mundo que va en decadencia, el cambio climático, la contaminación está siendo muy fuerte por ese lado. Todos pensemos siempre en construir un mundo mejor, para bien. Nos seguiremos capacitando, mis hermanos, mis hermanas jóvenes que están en distintos lugares. Gracias y pues nos despediremos, hermano Roberto. Walik, Pachajanga Giusa, Halartoaif, Yata Yawar, Wale Hayatata, Kaisa, provincia Masuyus, Aruntañani, Panacarusa, Comarac, Waliki. Licenciado, muchas gracias por venir al programa. Creo que ha sido un gusto, un placer, a pesar del tiempo que nos ha ido. Yo creo que, hermano Yaguar, creo que también hay otra cuestión que hay que también debatir, es cuestión de identidad, ¿no? Entonces, creo que en otra oportunidad vamos a poder debatir esto, hermano. Siempre las puertas del programa estarán abiertas, hermano, para nuestros hermanos, líderes de las provincias también, para los hermanos, a nuestras autoridades que nos representan en las ciudades, hermano, y en los ministerios, hermano. Muchísimas gracias. Allá, hermano. Allá.